Perras de Reserva nace como un proyecto para escribir sobre los asesinatos de mujeres en México o las muertes violentas de mujeres en México que tienen que ver con lo que conocemos como género. No solamente iba a hablar sobre feminicidios, sino también mujeres que se suicidan después de que viven como muchísima violencia pues ya sea por parte de su pareja o en su familia, o también mujeres que mueren por trastornos de la conducta alimentaria. Entonces este era el proyecto, como abarcar 10 textos que hablaran de las muertes violentas relacionadas con el sexogénero, con el sistema sexogénero en México. Pero pues uno propone y llega el diablo y descompone, ¿no? Entonces, según yo iban a ser 10 cuentos, pero cuando terminé el proyecto solo servían 5, porque 5 de esos cuentos eran o revictimizantes o a mí no me gustaba el tratamiento. Mi tutora me dijo que esos de plano no servían. Entonces lo que hice fue pues dejarlos descansar. Después solicité una beca al FONCA, pero para escribir la otra parte sobre mujeres que están del otro lado en la trama de la dominación, que son las violentadoras, las que ejecutan la violencia. Igual 10, 5 eran los que servían. Entonces dije, bueno, tengo 10 cuentos, ¿qué hago? Pues los voy a entrelazar para tener un solo libro de cuentos, ¿no? Entonces estuve trabajando el manuscrito, lo estuve trabajando, sí, empecé a mandarlo a concursos, o sea, no lo escribí pensando en el Comala, lo escribí con proyectos de cosas que me interesaban, pero una vez que estuvo el resultado del libro, sí lo empecé a mandar a concursos. Lo mandé primero 2 veces al Dolores Castro, porque yo soy de Aguascalientes, entonces para mí ganar el Dolores Castro era muy significativo, pero me lo batearon 2 veces. Entonces me puse a pensar en qué concurso tenía posibilidades de ganar y pues evalué qué textos parecidos al mío habían ganado y en qué concurso, y me di cuenta que en el Comala era pues como un premio que se caracterizaba por apostarle a nuevas temáticas, nuevas narrativas, a propuestas estéticas y literarias diferentes. Entonces pensé que ahí tenía más posibilidad de ganar que en otros certámenes que son más tradicionalistas, como por ejemplo el mismo Dolores Castro, que es como muy, o en ese momento era todavía muy canónico, se buscan temas muy canónicos. Entonces lo metí al Comala y pegó, ganó. Estoy muy contenta, estaba muy contenta en ese momento. Ahorita pues ya se me pasó la emoción, fue en el 2019, ¿no? Ya estoy a ver qué sigue para el libro, pero en ese momento fue muy emocionante para mí, estaba súper contenta. Cuando tú analizas Perras de Reserva, es creo que muy fácil darse cuenta que muchos de estos cuentos, bueno, algunos de estos cuentos hablan sobre asesinatos de mujeres y los otros hablan sobre mujeres en conflicto con la ley. Entonces ahí se ve como que fueron 2 proyectos separados que luego yo decidí integrar ya por una cuestión pues de estrategia, que solo tenía 10 cuentos, ¿no? Luego integré otros 2 más que como que no pertenecen a ninguno de esos 2 universos narrativos, como el primero de Perejil y Coca-Cola, y el de ¿cuál es el de las 2 brujas? Culo de pájaro. Entonces, pero en sí los temas pues hablan de la diversidad de problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres en México, y también a la diversidad de mujeres que hay en México, que no solamente quería visibilizar yo los problemas de las mujeres blancas, heterosexuales y burguesas, sino de una pues más amplia variedad de mujeres, ¿no? De las mujeres de todos los tipos, que las mujeres somos muy diversas, no existe como ese mujer universal, y por lo mismo las problemáticas también son muy diversas, venimos de contextos distintos y dependiendo del contexto son las problemáticas que nos atraviesan. Entonces puede ser que a una mujer le atraviesen más, por ejemplo, un problema como que quiere ser primera dama y hay alguien que está interfiriendo en que ella pueda acceder a un puesto pues de privilegio, un puesto de toma de decisiones, un puesto de poder, pero hay otras mujeres que migran para tener una mejor vida para ella y su familia, y lo que encuentran es violencia, ¿no? Entonces sí quería pues también incluir como toda esta diversidad de violencias a las que nos enfrentamos, pero sobre todo quería enfocarme en las historias de las mujeres y no solamente en la trama de la violencia, sino de la resistencia a la violencia, y que las mujeres somos mucho más que la violencia que vivimos.
Y pues desde luego que en toda esta como que diversidad de mujeres, pues incluí también la historia de una mujer trans, ¿no? Eso se me ha preguntado un montón. A mí se me hace como esa pregunta, como ¿por qué? Porque las mujeres trans son mujeres, así como incluí historias de mujeres negras, de mujeres migrantes, de mujeres de clase alta, blancas, pues tenía que incluir la historia de una mujer trans porque también son mujeres. Entonces, eso era mi objetivo, como visibilizar todas las violencias que vivimos y cómo resistimos a ellas y cómo las mujeres siempre nos las ingeniamos para sobrevivir en un mundo que a veces es bien adverso para nosotras. Hice mucho trabajo etnográfico, mucho trabajo de construcción de personaje que tuvo que ver sí con investigación. Por ejemplo, para construir el personaje de Juliana, que es la hija de este narcotraficante, lo que hice fue pues ponerme a seguir en redes sociales a mujeres que están relacionadas de alguna u otra forma con el crimen organizado o con las organizaciones multicrimen, o que se sabe que son novias o han sido novias o son hijas. Entonces estuve por ahí pues observándolas, sobre todo qué les gusta, qué no les gusta, porque ellas comparten su vida como cualquier persona, así como yo todos los días comparto historias de mi vida en mi Instagram personal, ¿no? que tengo para mi familia, que comparto de qué hice en mi día, de que las fotos de mis gatos, de mis perros. Ellas igual comparten fotos de sus hijas, de sus hijos, qué hacen en sus vidas, los nuevos novios que traen y tal. Entonces estuve como haciendo mucha investigación y conseguí algunas entrevistas con algunas de ellas, a una porque la conocía no yo directamente, sino que era amiga de una amiga de una amiga. Entonces yo hice como la cadenita de favores y yo quería, o sea, que me diera ella una entrevista, y ella accedió a darme la entrevista, pero me dijo que por favor pues no dijera su identidad, y sobre todo no me interesaba saber cómo ha participado ella en las organizaciones multicrimen. Lo que me interesaba a mí saber era como o sea, ya tienes dinero, tienes una casa, tienes un carro, tienes asegurado tu futuro. ¿Por qué seguirte relacionando con hombres que están en conflicto con la ley? Habiendo tanta variedad de hombres, ¿por qué seguir eligiendo ese tipo de perfil? Y ella me decía que era la adrenalina, o sea, que ella dinero ya no necesitaba, pero que le gustaba como esa adrenalina de sentirse siempre como que estaba haciendo algo que no era tan lícito, aunque ella no delinquiera directamente porque ya no estaba involucrada. Entonces se me hizo como muy interesante, y para todos los personajes hice como una exploración muy profunda, no solamente de una persona, sino que hice pues representantes del colectivo, basándome en varias personas que me parecía que tenían perfiles que pues me ayudaban a visibilizar lo que yo quería visibilizar en cada una de las historias, y que me ayudaban a que que los personajes fueran más multidimensionales, que no fueran unidimensionales, que fueran más, no fueran protozoarios, ¿no? Que fueran seres humanos complejos. Entonces fue lo que hice, ¿no? Entonces pues de cada personaje hay de que 20 personas ahí detrás a las que estuve pues analizando, estuve siguiendo. Entrevisté, también vi muchos documentales sobre el crimen organizado, leí papers sobre el crimen organizado también. Entonces pues ahí sí hubo como mucho trabajo más nerd, como más de investigación, pero también lo disfruté un montón. Y con muchas me encariñé, o sea, de las chicas, sobre todo del crimen organizado, a las que seguía, o sea, de que les pasa algo malo y yo pues me pongo triste igual, ¿no? Porque son, o sea, ya cuando las sigues ya durante mucho tiempo, pues ves como al ser humano, ¿no? Detrás como de esta figura de la buchona. Es como esta persona que igual llora, se pone triste, que las cuernean y uno dice, ay, o sea, sí están guapísimas y les ponen el cuerno, o sea, ¿qué espera las mujeres normales? ¿Qué esperamos? Pero pues los hombres son hombres, ¿no? Pero sí ha sido como, y yo las sigo siguiendo en redes sociales, la verdad, a todas. Pues inicialmente así yo no quería que mi literatura fuera como panfletaria o adoctrinante o que fuera muy política, pero no sé si desgraciadamente o afortunadamente pues soy una persona que vive en un contexto que no me es indiferente el contexto, porque me ha atravesado de múltiples formas, siendo pues víctima de violencia, atravesando por procesos de violencia o viendo la violencia pues muy cercana,
como la mayoría de las personas que vivimos en este país, pero además pues soy una persona que tiene posturas políticas determinadas, ¿no? O sea, yo soy feminista y además soy activista. Entonces yo quería encontrar como el punto medio entre que fuera literatura, que fuera estrictamente literatura, pero que al mismo tiempo pudiera pues mostrar temas que a mí me interesaba visibilizar, como el racismo, como los feminicidios, como el machismo, como la transfobia. Entonces creo que la literatura ha sido una herramienta en mi caso muy poderosa, porque sí me ha ayudado a yo pues comunicarme con personas que no se sentían interpeladas cuando yo escribo ensayo, o cuando escribo tweets o cuando grabo un podcast y hablo de racismo, porque se sentían regañadas o se sentían confrontadas o desde que veían que era algo político decían, no me interesan los temas políticos, pero a la hora de leer una historia en la literatura pues me ha pasado que personas me han dicho, por ejemplo, de lo más fuerte fue una chava que me dijo que ella era pues transodiante, no así como muy radical, pero que sí ella pensaba que las mujeres trans habían sido socializadas como hombres, pero que después de leer mi cuento se puso a pensar en lo duro que debe ser que tú seas una niña y te socialicen como algo que no eres. Entonces, que dijo, o sea, qué equivocada estaba, ¿no? Y yo sí luego pienso, imagínate que tenga que llegar un cuento para decirte algo que a lo mejor por empatía tendrías que entender, ¿no? O hombres que me han dicho, yo nunca había dimensionado el nivel de violencia que viven las mujeres hasta que leí tus cuentos, y yo, pero, güey, que no tienes hermanas, amigas, ¿en qué país vives, pues, no? Pero muchas veces es eso, que a veces nos cuesta trabajo empatizar, o que vivimos tanto los horrores cotidianos que ya ni siquiera nos tocan. Pero cuando los ves a través de una historia de literatura que ni te lo esperas, tú vas a leer un libro de cuentos, te salen con que hablan de las violencias que vivimos las mujeres y ya estás ahí, y además es divertido y además pues te hace llorar y reír y pues toda pues te emociona. Entonces creo que pues se convierte en como en un caballo de Troya, en una arma poderosa, ¿no? Al final de cuentas no era mi intención que fuera tan político, pero creo que fue algo de lo que no pude desprenderme porque pues yo soy activista. Entonces al final de cuentas yo siempre estoy buscando lo político, yo trato de ponerme en modo civil para disfrutar una película y no puedo. O sea, siempre estoy así que les veo así a las películas el pero, a la música el pero, menos al reggaetón. Ahí sí yo no soy nada crítica, ahí sí me encanta todo lo que dice y estoy de acuerdo, pero en general sí soy así, entonces pues eso sí va a reflejar en mi literatura. Libros que recomiendo serían Contra el feminismo blanco. Este es un libro de una autora pakistaní y creo que es una lectura muy interesante porque por medio de la anécdota, de la experiencia, del testimonio, hace que veamos muchas veces que somos racistas o clasistas o que no estamos siendo consideradas con la otra persona, pero o sea, sin hacerlo de una forma teórica, con anécdotas muy sencillas, o sea, te explota la cabeza y dices, Dios, o sea, de verdad, o sea, en cosas muy sencillas. Y es un libro que yo recomiendo. Y también recomiendo Panza de Burro. Panza de Burro porque yo creo que Andrea es una persona que todo el mundo debería de leer, no solamente por lo genial que es Panza de Burro, sino por Andrea misma. Y que ella es una chica que tiene un discurso muy potente, que ella habla de reivindicar, hablar de esos lugares donde la gente pensaba que no se tenía nada que decir, como la gente del campo, como la gente de las periferias, como la gente que pues no pertenece como a las grandes urbes, que es blanca, burguesa. Entonces me parece que es una persona muy interesante, que tiene un discurso muy potente y que su libro es bellísimo. O sea, Panza de Burro es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Nuestra parte de noche, porque soy darks y es un libro muy darks y es lo único que puedo decir. Es muy oscuro y creo que hay que leer también a mujeres que escriban otro tipo de historias como más oscuras, como más tétricas, como más turbias. Entonces creo que Mariana Enríquez es un buen ejemplo. ¿Le viste la cara a Dios? De Gabriela Cabezón Cámara.
porque están, aunque yo ahí tengo mis temas, porque yo luego en todos lados veo abolicionismo, pero me parece que ahí como que dije, bueno, lo voy a considerar porque está narrado de una forma espectacular y sobre todo porque, no lo voy a spoilerear, pero el final creo que es buenísimo. Y creo que tiene una forma impresionante de narrar, Gabriela. Otro libro que me gustaría recomendar, Feminismo de Barrio, porque creo que da una perspectiva del feminismo que no tenemos y una perspectiva sobre las mujeres negras y sobre los estereotipos que recaen sobre las mujeres negras que muchas veces no vemos, y que estos estereotipos no solamente recaen sobre las mujeres negras, sino sobre muchas mujeres que crecemos o pertenecemos a espacios periféricos y que luego somos víctimas de la policía del tono todo el tiempo, que nos dicen todo el tiempo, es que eres muy agresiva, eres muy gritona, eres muy grosera, y que sea más asertiva para decir las cosas, y que todo el tiempo nos están diciendo cómo deberíamos de comportarnos. Y toca temas que son, a mí me parecen muy, muy importantes y muy trascendentales dentro del feminismo actual. Y por último sería Respondona, de Bell Hooks, porque creo que habla de algo muy importante para las mujeres, que es encontrar nuestra propia voz, rescatar nuestra propia voz y darle el valor que tiene el testimonio, que tiene la autoficción, que tiene contar nuestra propia historia, porque como estos temas, el testimonio, la autoficción, todo lo que sea autorreferencial se le atribuye a las mujeres, porque pues nosotras muchas veces hemos estado en el espacio doméstico, entonces pues de lo que podemos hablar es de nuestra experiencia propia, porque como que imaginar y tener aventuras era algo que no estaba o que se nos tenía vetado. Entonces al estar en ciertos espacios pues es normal que tengamos ciertos discursos y que hablemos desde nuestra experiencia, porque es al final de cuentas lo único que tenemos, hablar de nosotras mismas. Y pues obviamente por la misoginia que hay en el mundo literario, luego se considera que estos estilos, que la autobiografía, el testimonio, son de segunda categoría, o que no son propiamente literatura porque pues los escriben las mujeres, ¿no? No hay otra explicación. Y ella habla de la importancia de recuperar nuestra voz, de apelar al testimonio, además de apelar al testimonio, de apelar a nuestra propia voz, de transformarlo en un discurso crítico. Entonces ella habla que incluso cuando transformas tu testimonio, tu vida en un discurso crítico, se convierte en una venganza contra todas las personas, sobre todo hombres, que nos han querido callar.